Como decía Unai, en el observatorio tratamos de dar una visión general de cuál es la situación de las personas mayores en España. Y en ese sentido abordamos distintas cuestiones, las dinámicas de población, y ahí encontraréis diversos indicadores. Como bien decía Unai, las estimaciones de población en ningún caso son datos inamovibles, influyen distintos factores que ya conocemos en España, como la caída de la fecundidad o los flujos migratorios. Después abordamos una segunda cuestión que tiene que ver con cómo viven las personas mayores, qué proporción de hogares unipersonales hay, y en este es un dato que destaca. En siguiente lugar, abordamos los distintos servicios que utilizan las personas mayores, la salud, la dependencia, en base a distintos indicadores, desde las camas hospitalarias a los geriatras, etcétera, etcétera, una diversidad de recursos. Y después dos cuestiones que acaba de mencionar Unai, como son las pensiones y la pobreza. En relación a las pensiones y la pobreza, y en lo que es todo el estudio, asumimos una perspectiva importante, que consideramos importante, y es analizar las diferencias de género. Y aquí hay que resaltar que si analizamos la situación de las mujeres y los hombres mayores, se identifican numerosas brechas en el ámbito de las pensiones. Como después comentará Julián, existen diferencias entre la mayor proporción de las mujeres en las pensiones de viudedad, que son comparativamente inferiores a las de jubilación, y en las no contributivas, por ejemplo. Una cuestión que hay que resaltar y que está incorporado en el observatorio es que incorporamos un capítulo específico de las últimas etapas de la vida laboral. Analizamos las trayectorias de las personas de 50 a 64 años para ver que hay una traslación entre las últimas etapas de la vida laboral, el empleo y las brechas de género que se generan posteriormente. En ese sentido, simplemente abordaros unos datos, y es que las mujeres de 50 a 64 años presentan una mayor tasa de inactividad, mayor impacto de la parcialidad y de la involuntariedad, es decir, el tiempo parcial influye decisivamente en estas trayectorias, pero lo que sí es más relevante es la brecha de género desde el punto de vista salarial. En torno a un 30%, las mujeres entre 50 y 64 años cobran un 30% menos que los varones de esas mismas edades. Esto hace que haya una traslación de esta brecha de género a las brechas de género en las pensiones. Incorporamos también un aspecto, un capítulo resumen de todas las diferencias entre hombres y mujeres, que podéis encontrar en la página 180, en el que se pone en evidencia que las mujeres mayores son una población mucho más envejecida, que aunque cada vez tienen más y más años, no lo hacen en condiciones saludables. La esperanza de vida saludable se calcula a partir de la autovaloración, de cómo se consideran las mujeres en su estado de salud. En este caso, un 33% de las mujeres considera que su estado de salud es bueno, frente a un 41% de los varones. Las mujeres mayores también reflejan una mayor demanda en el sistema de atención a la dependencia, tienen edad más avanzada, y lo que es más característico es que las mujeres en el ámbito de las pensiones tienen un menor peso en las pensiones contributivas y se concentran fundamentalmente en las pensiones de viudedad y pensiones no contributivas. Estas brechas que identificamos en el ámbito de las pensiones están estrechamente ligadas al ámbito de las desigualdades generadas en el empleo.
en empleo, en términos de condiciones laborales, pero en las condiciones salariales. Y esto nos hace poner el foco de atención en también el cómo se está articulada la distribución no solo del trabajo, sino también de los cuidados. De ahí la necesidad de potenciar lo que son las políticas de corresponsabilización, pero también mejorar las condiciones de empleo y salariales de las mujeres de 50 a 64 años. En relación a otros ámbitos, como puede ser la pobreza, también incorporamos las distintas cuestiones las dificultades que tienen las personas mayores de hacer a gastos imprevistos. Como bien mencionaba Unai, un 34,4% de las personas no puede hacer frente a gastos imprevistos, un 6,6% no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, o un 2,4% ha tenido retraso en el pago de los gastos relacionados con la vivienda. Lo que hemos intentado aunar con el observatorio es mencionar que todas las personas en general somos vulnerables y está la necesidad de incorporar esta idea de la interdependencia al análisis de la situación de las personas mayores. Si hay, como bien ha dicho Unai, un elemento que cohesiona la sociedad, es el sistema de pensiones, que es en sí mismo un ejemplo de solidaridad intergeneracional que hace referencia a las condiciones materiales y de vida.